Hechos 10:44. ¿Lo tienen? Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. A su nombre. ¿Por qué? Porque lo oían que hablaban en lenguas. Bien, el primer punto es el siguiente. La Biblia dice que Pedro llega a la casa de Cornelio. Y dice las Escrituras que este hombre Pedro, el apóstol Pedro, fue invitado por el Espíritu Santo, direccionado por el Espíritu Santo. Si usted lee más hacia arriba, antes del 44, toda la historia desde el capítulo 10, se va a dar cuenta que Cornelio se le aparece un ángel y le dice: manda a buscar a Pedro para que él le hable a ustedes. Y dice que Cornelio manda a buscar a Pedro, el cual se encontraba en la casa de cierto Simón curtidor. Y dice la Biblia que este Cornelio envió hombres a buscar a Pedro. Ponga atención. Mientras Pedro está en la azotea esperando que la comida esté para comérsela, él estaba en la azotea orando, esperando que le dijeran que ya la comida estaba lista. De pronto se le da una visión a Pedro, y es ahí donde él ve el lienzo, ¿no? ¿Se acuerda? Y ahí donde le dice la palabra: Pedro, mate y come. Y Pedro dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pero el Señor le dice: no llame inmundo lo que ya yo he limpiado. ¿Me siguen? Ahora escuche bien. La Biblia dice que mientras pensaba él en esta visión, el Espíritu Santo le habla. ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? Y le dice: hay hombres que te están buscando ahí abajo. Ve con ellos porque yo lo he enviado. Hay un punto importante. Quien le dice a Cornelio: manda a buscar a Pedro, es un ángel. Pero luego el Espíritu le dice: yo te mandé a buscar. Primer punto: el Espíritu Santo es quien comanda todos los ángeles. Es quien dirige toda la obra de Dios en la tierra y en los cielos. ¿Me siguen? Segundo, me atrae y me emociona bastante cuando Pedro dice: y el Espíritu me dijo, y el Espíritu habló a Pedro: te buscan 3 hombres que he enviado para que vaya donde cierto hombre llamado Cornelio. ¿Me siguen? O sea, el Espíritu Santo tenía acceso a hablar a Pedro, y Pedro tenía oído para escuchar al Espíritu Santo. Yo sé que se ve sencillo, pero exactamente esa es la clave. Poder tener oído para escuchar lo que dice el Espíritu. Pedro era un hombre de milagros y de señales, pero estaba en la casa de este Simón curtidor esperando dirección. A lo mejor Pedro quería ir a otro lado, pero el Espíritu le dice: no, te vas a la casa de Cornelio. Eso me atrae mucho la atención y me emociono, porque veo en Pedro la clave y el secreto por el cual podía operar en ciertas dimensiones. Era que el hombre escuchaba al Espíritu Santo de Dios, y para poder escucharlo había que haber desarrollado una relación con él, una intimidad con él. ¿Cuál es el problema de los líderes de hoy en día? De muchos que no oyen al Espíritu Santo, no tienen oído para oír. Algunos hacemos las cosas cuando nos conviene o de acuerdo a la necesidad. Y eso no nos puede a nosotros mover ni direccionar. Tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Me siguen? El Espíritu le habla y se ve tan natural lo que dice. Dice: el Espíritu dijo a Pedro: hay hombres ahí abajo que te están buscando, vete con ellos. El Espíritu hablaba con Pedro como usted y yo estamos aquí. Ahora pueden notar de dónde venía la fuente de poder, la fuente de milagro, las manifestaciones de Pedro. Era que tenía una relación tan cercana que el Espíritu y él hablaban. Gracias por su entusiasmo. Wow. Es lo mismo que yo me pare en un estadio y antes de pararme el Espíritu me diga: va a venir una mujer con una vestimenta de tal color, ella tiene un cáncer, llámala porque yo la envié para sanarla. Aleluya. Ese día yo solo logré orar 2 horas, pero escuché al Espíritu. Así que yo no me paro a hacer milagros en mi poder ni en mi nivel de oración, sino en la dirección que tengo y que recibí. Yo me paro y digo: hay una mujer llamada fulana que tiene ropa de tal color, tienes un cáncer, el Espíritu te trajo para sanarte. Estoy seguro que el cáncer se le va a ir. Es exactamente lo que Pedro que está viviendo. Desde que Pedro recibe el Espíritu Santo en el Pentecostés, la primera dimensión de recibir el Espíritu es ser lleno y hablar en lengua. Pero la próxima etapa es tener una relación tan profunda que el Espíritu tenga opinión en tu vida. Y yo no sé si usted, pastor, diácono, a dónde Dios lo va a llevar, o es Ujier, pero todos debemos de desarrollar esa dimensión.
Y el Espíritu le dijo a Pedro, desciende. Así que Pedro desciende y se va con esos hombres sin temor, pues el Espíritu se lo está dirigiendo. Llega a la casa de Cornelio, fue con unos cuantos compañeros, los fieles judíos. Y cuando está mirando a Cornelio dice, Dios mío, pero estos son gentiles. Y judíos y gentiles no se llevan. Pero quien lo envía es el que creó a los gentiles y a los judíos. Ahora Pedro, cuando está allí en la casa de Cornelio, dice, uy, ya yo sé por qué ayer yo vi un lienzo y yo vi carne de todo tipo. Ahora entiendo que la gloria de Dios no puede ser retenida por los judíos, se va a expandir a toda la tierra. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios aquí hoy. Ahora escuche bien, aquí hay algo importante, muy importante. El Espíritu necesita a Pedro, si no lo había hecho él solo. ¿Qué significa esto? El Espíritu dice, Cornelio, ahí estaba Lucas, estaban vivos, Marcos, Santiago, había muchos hombres de Dios cerca, pero el Espíritu dijo, el que tiene algo que decirte es Pedro. Quien le crea la agenda a Pedro es el Espíritu. Quien lo pone en escenario es el Espíritu. Quien le abre las puertas es el Espíritu. Quien lo lleva a predicar es el Espíritu. Esto es muy emocionante lo que le estoy hablando. Me daría pena ver gente aquí queriéndose ir a tiempo. Se pueden ir, Dios mío, porque no es para ellos esto. ¿Puede alguien entenderme? Escucha bien. El éxito de un salmista no es grabar, es la canción que le da el Espíritu. El éxito de un predicador no es predicar, es el mensaje que le da el Espíritu. ¿Me siguen? Nosotros estamos diseñados para vivir amamantándonos del Espíritu, o para vivir conectado recibiendo de Él. Entonces, ¿por qué el Espíritu escoge a Pedro para ir a soltar eso? A soltar esa manifestación, ese don. Porque Pedro tenía oído para escuchar y corazón para obedecer. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, se asoma y dice, uy, ya entiendo la visión. Hay visiones que tú no la entiendes en el momento, que tienen que ser llevado al terreno donde se va a cumplir para que la entiendas. Y Pedro llega al lugar donde se va a cumplir la visión del lienzo y dice, uy, ya ahora entiendo, es que el Espíritu no se va a limitar a los judíos. Comenzó con los judíos, pero termina con los gentiles. ¿Me siguen? Y Pedro rompe la ley, rompe el paradigma, rompe las costumbres que tenían. De hecho, cuando lo quisieron acusar, Pedro se defendió y lo reprendió a los ancianos de Jerusalén. Dijo, no, espérense, yo hablé, pero el que lo tocó fue el Espíritu Santo, que es mayor que nuestro concepto, que nuestras normas y que nuestras leyes. ¿Alguien me puede seguir aquí y alabar al Dios del cielo? Y entonces escuche, aleluya. Y dice, Pedro comenzó a hablar de Jesús y dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Díganle a alguien, cayó sobre los que estaban presentes. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice que los fieles judíos, ¿sabe usted por qué ellos se asombraron? Porque ellos creían que eran los únicos y que el Espíritu Santo era para ellos nada más. Tú sabes que hay gente así todavía en esta generación, como esos fieles. Son fieles, pero no quieren compartir la gloria de Dios con alguien. Gracias por su entusiasmo. Yo no sé si usted en su país vivió eso, en el mío yo lo viví. Son tan santos que no pueden saludar al impío. Es inmundo, si yo lo saludo me contamino. Cuán flojo y débil eres. Dios dice, esto no solo es para los fieles, esto no solo es para mi pueblo, esto es para donde quiera que teman y hagan justicia. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Hay gente que no pueden lidiar con la victoria del otro. Ellos se sienten bien mientras tú estás derrotado. Desde que Dios dice que va a comenzar a bendecirte, ellos ya no son amigos tuyos. Son gente que necesitan circuncidar el corazón, ayunar y orar para que sean limpiados de ese espíritu envidioso, de ese espíritu egoísta. Los fieles dijeron, no, pero sobre ellos también cae el Espíritu. Yo me imagino a Cornelio hablando en lengua. Shamalaya, yo también tengo derecho a tener la presencia de Dios. Ese espíritu de que solo en algunos se puede derramar el don de Dios, eso lo reprendemos de las redes y lo reprendemos de esta casa. La presencia de Dios, el don de Dios para todo, la gloria de Dios para todo, los milagros para todo. Dice Pedro, para donde quiera, en cualquier nación que se tema. Hay gente que no pueden lidiar, no pueden ser feliz con el éxito del otro. Si siente que te incomoda la victoria del otro, necesita decírselo a Dios y decírmelo a mí, porque necesito ministrarte fuerte, liberarte. Está llena la iglesia de eso. El trabajo de fulano no funciona, el de fulano sí funciona, el mío sí. Lo excelentes son ellos.
Cornelio dijo: en la casa de Cornelio fuego bajó, hablaron en lengua y nadie entendió. Que el Cornelio dijo: el mismo fuego que cayó en el Pentecostés cayó en mi casa también. Hay alguien que alaba a Dios. El Espíritu no está casado con un pueblo, no está casado con una nación, sino que donde le invocan, Él viene. Donde le buscan, le hallan. Donde tocan la puerta. Yo no sé si alguien cree que lo que pasó en el Pentecostés pasa aquí esta noche y pasa la próxima semana que viene. Habrá alguien que alaba a Dios. ¡Wow! Hay países que hoy en día están viviendo miseria. Muchos países, porque se querían superior a los otros. España pensaba que nosotros salvajes, el Caribe, Centroamérica, son salvajes. Fue Colón que lo descubrió. Hasta que se descubrió que ni español era el bendito Colón. Era judío. Pero los españoles por mucho tiempo creían, y mucha gente de Europa, del tercer mundo, esa gente del tercer mundista. Ahora en España hay que orar porque la crisis que se vive es horrible. Nadie es más grande que nadie. Su nombre. Todo el mundo siempre veía un misionero con ojos azules, blanco, que hablaba inglés, que tenía poder. Ahora son africanos, morenos, que ni en el día se pueden ver bien. Y ahora la gloria de Dios está con ellos. Yo quiero que esos fieles entiendan algo. Nosotros, la gente de Cornelio, tenemos derecho a recibir el poder de Dios. Diga conmigo: y hablaban en lenguas. Y aquí me voy a parar para decirle esto. Es triste, lamentable lo que se está viviendo en esta generación. Casi no hay un mensaje en las redes que hablen del bautismo del Espíritu Santo. Mucho menos de la ventaja y de la bendición de hablar en lenguas. Se han creado tesis, han creado estudios para justificar la muerte espiritual de ellos. No, la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con hablar en lengua. Claro, porque es más fácil creer que estar lleno sin estar lleno. Pero cuando tú estás lleno, hay evidencia. Lo primero que en el Pentecostés dice que su lenguaje cambió. ¿Cómo se dio cuenta la gente que estaban llenos y bautizados con el Espíritu Santo? Porque hablaban nuevas lenguas. Diga conmigo: hay idiomas. Tu lenguaje va a cambiar. Me doy cuenta que está lleno del Espíritu por lo que habla. ¿Me siguen? Y hablaban que en lenguas. Lenguas eran idiomas naturales, porque habían diferentes naciones. Esa fue el bautismo. Hablaban otras lenguas porque era el Espíritu, necesitaba hablarle a ellos en su idioma. Pero díganme, en la casa de Cornelio, ¿qué idioma hablaron? Hablaron en lengua. Ahí no hablaron idiomas, ahí hablaron otro nivel de lengua. Y los filisteos, glorifican a Dios. Están hablando en nuevas lenguas. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y lo voy a dejar aquí. Oren para hablar en lengua. Díganle a Dios que ustedes quieren que Él lo bautice con el Espíritu Santo. Comiencen a buscar. Hay gente que dice: no, la evidencia del bautismo no es hablar en lengua. Bueno, ok, está bien, tú tienes razón, digámoslo así. Pero ¿por qué todo el que recibe el Espíritu habla en lengua? Lea Hechos. Y todo el que recibió el Espíritu hablaba en nueva lengua. En el Pentecostés, nueva lengua. En la casa de Cornelio, nueva lengua. Y los 12 discípulos, ¿qué pasó? Les puso la mano, recibieron el Espíritu y hablaban en lengua y profetizaban. Lenguas, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo oro para que usted ore y ore para que el Espíritu Santo le dé esas nuevas lenguas espirituales, que hablen otro idioma, que hablen misterio. El apóstol Pablo dice: yo hablo más lengua que todos ustedes. Con entendimiento. En todo hay un balance. Ese espíritu de bautismo, ese don de hablar en lengua, mucha organización lo ha ido apagando. Ya es un fenómeno escuchar en un culto un hermano levantarse y hace así. Entonces, ¿qué tiene? Porque se acostumbraron a un evangelio tan muerto que es extraño eso sobrenatural para ellos. Y Dios quiere que como iglesia de casa de Dios nos levantemos a traer conocimiento a las naciones del bautismo y del don del Espíritu Santo de Dios. Que la gente que los jóvenes vuelvan a anhelar ese bautismo. Mire, en mi iglesia te metían el bautismo por los ojos, por la nariz, y te decían: ¿tú eres cristiano? Sí, gracias Señor. ¿Eres bautizado? No. Y tú dices: ¿pero qué es esto? Búscalo hasta que lo halle, búscalo hasta que lo encuentre. Uno se convertía en un buscador del bautismo, hasta que en cualquier servicio, uno salía hablando en lengua, lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay que volver ahí, hermano. Esa gente que me imita tienen que volver al bautismo del Espíritu de Dios, a buscarlo. ¿Habrá alguien que alaba a Dios?
Vamos a seguir hablando en otro momento de eso. Es importantísimo en el bautismo del Espíritu Santo. Esas son parte de las enseñanzas del Congreso 7 horas. Hablar de Pentecostés, hablar de lenguas, y hablar de dones, y hablar de expansión, y hablar de crecimiento, hablar de poder. Aleluya. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Oh, amasayama. Yo fui en estos días, fui a mi pequeño monte misterioso que nadie sabe ni cómo me encuentran allí. Y apenas yo pisé allí, comencé a hablar en lenguas. Y hablé unas lenguas cual nunca había oído yo con mi oído. Eran unas lenguas, Dios mío, yo salí de ese monte que si me echaban gasolina me prendían. Era de noche, yo estaba hablando en otras lenguas y mientras hablaba mis ojos pudieron ver la realidad de una montones de iglesias muertas, llenas de nogma de hombres secas que tienen horario para levantar la mano, que tienen horario para bajar la mano, que tienen horario para aplaudir. Humanos humanizando algo que es espiritual. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Lenguas repartidas como de fuego. Yo me acuerdo que a veces en esos servicios, sierva, en esas vigilias, salía un joven hablando en lengua. Y todo el mundo, y allá se levantaba uno. Dice el Espíritu Santo. Padre, qué hermoso era eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso? Ya no lo ve, porque Satanás se ha infiltrado para ir apagando lo sobrenatural. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dile que te queda al lado, ¿te prende o te prenden? ¿Te prende o te prenden? Coge fuego, te echan fuego. A su nombre. A su nombre. Escúcheme bien. Lenguas. A la gente espiritual le interesa lo espiritual. Es natural que lo que esté mirando reloj. Ay, el pastor no va a terminar. Quiero comer. Naturales. Esos naturales, yo lo voy a invitar a un servicio para la próxima, pero este no es el de ustedes. Lo voy a invitar a un servicio con el tema de la carne al espíritu, pero ahora no puedo hablar de eso. Yo vengo a hablarle no a gente que bebe leche. Yo vengo a hablarle a gente como espirituales. ¿Cuánto bendicen a Dios? A gente que están creciendo. A gente que quiere más. ¿Quién quiere más? Más dones. Lenguas de fuego. Escuché un pastor que era sobrenatural. A veces oraba 8 horas en lengua, sin hablar español. Aleluya, terrible. Y hablaban en lengua. Y los fieles se asombraron. Y dijeron, wow, ellos también hablan otras lenguas. Dile al que te queda al lado, tú necesitas hablar en lengua. Tú necesitas hablar en lengua. Y escucha bien, y no solo vas a hablar en lengua. La primera vez que yo hablé en lengua, hablé cierto lenguaje, pero limitado. Pero ya al pasar los años, ya no hablo solo en lengua, hablo misterios. Misterios en lengua. Y Satanás está con el oído en la boca, a ver si entiende. Esa no la entiende él. Él entiende inglés, él entiende chino, él entiende alemán, pero esa no la pueden. Esa Dios la reservó para los que le buscan. Eso es entre Dios y ese ser humano. Nadie puede intervenir si Dios no se lo permite. Diga a la que te le queda al lado, tienes que sacar tiempo para orar en lengua. Tienes que sacar tiempo para orar en lengua. O los sabacay, rota cabashanda. Tiene que orar en lenguas. Lenguas repartidas como de fuego. Ahora escuche bien. Un punto más. Segundo punto, ¿se lo doy o lo dejo aquí? Pues yo estoy ñoño. Yo si quiere se lo doy, si quiere me lo guardo. Y se lo profetizo a la gente de las redes. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Así que usted anhele a partir de esta noche, antes de acostarse, diga a Dios, Señor, bautízame. Si usted no tiene el bautismo, es más, vamos a hacer algo ahora mismo. El que no tenga el bautismo con evidencia de hablar en lengua, levánteme la mano. Levántela, no tenga pena. Porque yo estaba así, levante la mano. Bien, vamos a comenzar a orar para que en el Congreso te bautice el Espíritu Santo. Virginia dice que puede ser esta misma noche. Donde hay fe, el fuego puede caer. Hay alguien que alaba a Dios. En la casa de Cornelio, fuego bajó. Hablaron en lengua y nadie entendió. En la casa de Cornelio bajó fuego. ¿Cuántos quieren fuego en su cabeza? ¿Cuántos quieren lenguas? Aleluya. ¿Qué quiero darle esta parte? Importante. Hace 2 días, aleluya,
¿Cómo lo digo que no suena arrogante? Porque las enseñanzas del Espíritu te hacen más humilde todavía. Pero hace 2 días el Espíritu me explicó algo, un misterio. Y el que aprende eso siempre tendrá resultado en lo que haga. Pero nada más le voy a avanzar una parte. Escuche esto. Diga conmigo, Eliseo. Eliseo. ¿Me siguen ustedes? Escuche bien, Eliseo está en Samaria. ¿Dónde está Eliseo? Quiero nada más dar este punto y terminar orando por el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que tenerlo. Mira, hermano, cuando yo lo recibí, para mí el sol era nuevo. Yo me sentía alto. No, eso es impresionante. De lo que lo han recibido, que han hablado lengua, levanten la mano. ¿Verdad que es una experiencia inolvidable, hermana? Usted lo va a recibir, porque es para todo. Es que tenemos que volver al evangelio sencillo. Bautismo, fuego, liberación, milagro, salvación, sanidad. Hay que volver a este evangelio sencillo, pero que cambia ciudades. Oh, ahora los profetas vivían en el Espíritu también. Escuche esto, por favor. Léalo conmigo. Vamos a leerlo. Eliseo, póngalo por favor, segunda de Reyes 6:32. Samaria, escúcheme, en 5 minutos escuche esta explicación. Samaria estaba pasando una crisis. Diga conmigo, crisis. No había comida porque lo habían rodeado y ni podían entrar ni podían salir. Y eso trajo como consecuencia miseria y muerte. Ahí fue donde una mujer le gritó al rey: Señor mío, mira, esta no me quiere dar su hijo. ¿Y por qué? Porque ayer no comimos el mío y ahora me quiero comer el de ella. Llegaron a convertirse carnívoros, a comerse entre ellos. Yo no sé si usted ha llegado a un momento en su vida que se quiere como un dedo. Usted ha llegado a esa etapa de tanta hambre que usted dice: caliente el caldero, búscame el pedazo de pan que me voy a comer ya por lo menos. No. Así que todavía usted no ha pasado prueba como este pueblo. Ya yo creo que ya yo lo alenté en medio de su prueba. Estaban tan mal, y cuando el rey oye eso, rasga su vestido y se enoja y dice: le cortaré la cabeza a Eliseo, porque el profeta fue que lo profetizó. Y cuando el profeta de Dios habla, la profecía gobierna todo. Activa o desactiva las cosas. ¿Me siguen? Y mandan a buscar a Eliseo para cortarle la cabeza. Pero escuche, dice, Eliseo estaba ¿qué? Sentado. ¿Dónde? En su casa. Y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre, más antes que el mensajero viniese a él, digo él, a los ancianos: no habéis visto cómo. Síguelo. ¿Cómo este hijo de homicida me envía? Escúchame. Cuando el rey manda al siervo con un príncipe: vaya y búsquenme a Eliseo. Eliseo está sentado en la casa de Cornelio. Hablaron en lengua en la casa de Cornelio. Venga, hermano. No, usted no. Gracias, cielo, muy, muy amable. Usted el otro. Coge otra así. Usted, hermano, es que sí. Eliseo, ven. No, él es el anciano. Eliseo, pero busca aquella silla, la blanca. Eliseo, Virginia, si no tiene visión, no es para él. Siempre hay que ayudarlos. ¿Me siguen? Eliseo, pero hermano, corra que me quedé con Eliseo. Corra, corra. Siéntese. Hacia mí, hermano. Eliseo está hablando en su casa. Bueno, y te fijas cómo está la situación en Israel. Cómo se están muriendo la gente. Todo por el rey no irme. Yo se lo dije, lo que Jehová había dicho, pero no quiso arrepentirse. Y Eliseo está hablando. La palabra sentarse en hebreo significa que está compartiendo con alguien. Así que Eliseo está compartiendo con los ancianos. Eliseo no está de rodillas, Eliseo está sentado. Escuche ese misterio. Eliseo, yo sé que alguien dijo: pastor, déjalo para 7 horas. No, el Espíritu tiene mucho más. Eliseo está sentado hablando con los ancianos, gente de respeto, gente que creían en su ministerio. Lo primero es que nunca te sientes a compartir tu tiempo con gente que no crean en tu profecía. Córtalos.
Porque cuando te sientas con alguien que no cree en lo que tú hablas, te lleva la contra en cada conversación. Pero cuando te sientas con gente que tiene tu visión y que cree en lo que Dios te ha dicho, cada vez que tú dices, porque yo creo que Dios, amén, yo también, varón, y todo es posible para el que cree. Están hablando. Él no está orando, Dayana. Él no está clamando, él no está cantando, él está hablando. Él está compartiendo con los ancianos. Pero había una parte de Eliseo que estaba activa, el espíritu. Y mientras Eliseo está hablando, dice, ¿y no han visto ustedes cómo ese hijo del diablo manda un mensajero a decirme que me va a cortar la cabeza? Pero espérate, tú no que estés hablando y de pronto comienzas a ver. Entonces, ¿qué significa esto? El problema de la gente es que ha creído que solamente se ve de rodillas. Tienen que esperar llegar a su habitación para poder ver. Por eso sus ministerios están limitados, porque solo ven en la temporada de oración. Mas la gente que es como Eliseo, que desciende de Elías, que Elías cuando enfrenta acá la primera vez dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa era la diferencia de ese profeta, que él habitaba en un continuo fluir de visión y de la presencia de Dios. Yo sigo o paro, lo dejo acá. Él está hablando y dice, hey, espérate, ahora mismo el rey acaba de dar una orden, pero Eliseo, espérate, tú no estás en el Congreso, ¿cómo es que tú estás viendo? Tú no estás de rodillas. Es que Eliseo aprendió a vivir en lo sobrenatural estando en lo natural. No sé si me doy a entender. Cuando tú eres una persona que desarrolla tu nivel espiritual y vive, ¿qué es estar en el espíritu? Es estar consciente de la presencia de Dios continuamente en tu vida. Así que tú puedes ir en un carro manejando, varón, mira y esto, Ukashaya. Oh, Dios me dice que ahora mismo está haciendo esto y esto y esto y esto. Cuando tú ves una persona así, él no necesita estar de rodillas para profetizarte, porque él tiene una antena espiritual activa a los cielos. Y cada vez que el cielo habla, él la oye. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Pero siéntate, anciano. Pero hay generaciones de hoy que para poder escuchar a Dios tiene que venir el africano, tiene que venir el otro profeta, porque su antena está torcida, su sintonía. Hay que ayudarlo a oír lo que dice Dios. Pero los que viven en el espíritu dicen, hoy acabo de ver esto para tu vida. Mira, mientras estamos hablando contigo, no sé, pero yo vi esto, vi una residencia que te la ponían en las manos, porque esas son gente que habitan en la presencia. Dios quiere que deje de ser evangélico y te convierta en un hombre y una mujer espiritual, donde la gloria baje. Hasta yo me arrepiento, tenía que dejarlo para 7 horas. Están hablando. Eso me dice que el secreto, ay Dios. ¿Sabe que Dios me ha estado mostrando los secretos de los hombres de la Biblia? El de Eliseo vivía en una constante conexión. Nunca se desconectaba. O sea, él podía estar viviendo un café contigo, pero su espíritu estaba conectado. Por eso le está conversando con él y dice, ¿no han visto ustedes? No, Eliseo, no, el que está viendo eres tú. ¿No han visto ustedes cómo este hijo de iniquidad, hijo del diablo, me manda a cortar la cabeza? Cierren la puerta que viene en camino. Dice, apenas hablaba cuando vino el mensajero. Los ancianos dijeron, este hombre es verdaderamente que un humano fuera del humano. Este hombre puede estar hablando de pelota y de pronto te profetiza. ¿Por qué? Porque hay alguien que siente que algo le comienza a crecer. Hay alguien que siente que algo va a explotarle. Así que eso me dice a mí, ¿quién es Eliseo espiritualmente? Él no está de rodillas para... no, y eso no es todo. Cuando están hablando, dice él viene en camino y detrás de él viene uno de sus amos. Ahí llega el cielo que dice el rey que te va a mochar la cabeza. Y él dice, a mí, yo soy un hombre que conozco al ciego con lente y al cojo sentado. Eliseo tenía visión. ¿Le leo o le paro aquí? Escúcheme bien, aquí yo voy a terminar. Mira pues, cuando viniese el mensajero, cierran la puerta. Y apenas hablaba cuando pum, 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 tocan la puerta. ¿A quién buscan? A Eliseo. Dice, aún estaba hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él. Digo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabras de Jehová. Así dijo Jehová, no así dice. Hay una diferencia cuando así dice Dios, es algo que viene. Y cuando dice así dijo, es algo que ya se liberó, se desató. Así dice Jehová, te voy a dar residencia. Así dijo Jehová, tú tienes residencia. Diferente. Sigo paro. Así dijo Jehová, mañana a esta hora saldrá el seat de flor de harina, un ciclo, y 2 seat de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventana en el cielo, será esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mano comerá con tu boca.
Tienes que tener cuidado cuando alguien estuvo delante de Dios y te está hablando, porque ese mismo que es de bendición puede ser de juicio. Escúchenme lo siguiente. Eliseo, la crisis de Samaria, que se estaba muriendo de hambre, hasta los niños se comieron, ¿sí o no? Está por ahí en la Biblia. Se comieron un niño. No había comida, no había nada, mucho menos harina. El estiércol de paloma valían como $40. Usted sabe lo que usted llega al McDonald's y servir un plato de estiércol de paloma. Y usted devoraron, porque no había nada. Así como usted lo oye. El estiércol de paloma, hasta ahí puede llegar un ser humano. No le voy a decir el nombre que tiene el estiércol porque me acaban los religiosos. Pero usted ya lo pensó por la mente. Un plato comiendo hasta que el profeta habla. Y el profeta que no estaba orando dice, pero escuchen bien, él estaba conversando. Lo primero que sabe lo que viene y segundo lo que va a acontecer. Y dice, mañana dijo Jehová que aquí va a haber harina y que aquí va a haber comida. Jehová dijo que la crisis le queda 12 horas de existencia. Jehová dijo que el sistema va a cambiar. Jehová dijo que todo va a ser una transformación. Y Eliseo está profetizando, Nelly, pero no está de rodillas, porque ese tipo de gente no necesita estar de rodillas para saber lo que está diciendo el cielo. Ellos tienen su espíritu conectado. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Es por eso. ¿Dónde está Carlos? Se me fue. ¿Está Carlos? ¿Aquí no está Carlos? Bueno, no sé quién fue con Carlos a buscar al profeta de África. Tú fuiste, Andy. Por eso es que el profeta de África, cuando se sentó en el carro de ustedes, le dijo, tú vives en una casa así y en tu habitación hay esto. Y le dijo a Carlos, una mujer llamada Alba y tiene un hijo llamado Axel. El tipo se apea de un avión. El detalle es que ese tipo ya desarrolló el espíritu y aleluya. Y él simplemente lo que tiene es activada la antena. Donde él recibe sintonía, él profetiza. Donde él recibe frecuencia, él profetiza. Lo que Dios va a hacer contigo esta noche es que va a desarrollar esa antena. Oh, hay alguien que alaba a Dios. Tú no vas a inventar la profecía, tú solo vas a repetir lo que escucha de Dios. El problema con la gente que tiene la antena dañada es que tiene que inventar la profecía. Pero el que está en sintonía con la frecuencia divina solo repite. Y por eso es que puede durar la noche entera profetizando, porque no es de él que viene, él solo está oyendo lo que se dice. Sigo paro. Y le dice el príncipe, mira, ¿será que yo voy a abrir ventana en el cielo? Porque ¿ya dónde va a sacar Dios comida? Hay que tener cuidado con la profeta. Eliseo no se enojó porque lo querían matar, pero se enojó cuando duraron de lo que él te estaba diciendo. Porque él estaba poniendo la voz de Dios en la tierra. Y se levanta y dice, mira, tú lo verás, pero con la boca no comerás. Al otro día, otra historia. Lo que Dios usó para manifestar la profecía del profeta fue a unos leprosos, a los rechazados. Ay, Dios. Los leprosos que vivían a las afueras, que se entraban, lo mataban. A esos que nadie quiere, fueron los primeros que recibieron. Y fueron los que trajeron el mensaje que Eliseo había visto. Hay comida. ¿Me siguen o no me siguen? Hay leprosos que fueron leprosos porque lo maldijo Dios. A otro lo maldijo Eliseo, a Giese. Y dice que Giese, imagínate, pero se dice que Giese se humilló y reconoció su mal. No capturó la unción porque no la honró, pero logró sanarse, según dicen algunos teólogos. ¿Cómo? Eliseo dijo que tú morirás de lepra, tu generación. Sí, pero algo pasó con Giese, porque cuando tú lees de la tsunamita que duró 7 años, regresa con el hijo, dice que él estaba delante del rey hablando y ningún leproso podía estar, ni en el pueblo y mucho menos delante de un rey. Así que se cree que el Señor lo limpió de la lepra. Sigo paro. El punto central y termino es este. ¿Cómo es posible que Eliseo conversando cambie el destino de una nación? ¿Qué te dice a ti de eso, de ese hombre? Que era un hombre que continuamente vivía conectado. Yo declaro hoy, en fe en Dios, que lo que no han visto por meses están a punto de verlo. Eliseo dijo, a partir de hoy, dice Dios, se acaba la crisis en las casas de Israel. Y el Dios de Eliseo está aquí. Me voy más profundo. Romanzo, Loma, Calla.
Este mensaje era necesario que alguien lo escuchara, porque te dice Dios que no le trabajará al hombre, que será dueño de tu propia empresa pronto, que no se va el mes de agosto sin que venga puertas grandes abiertas. Dice el Señor, termina la crisis, termina las limitaciones, viene en tiempo de expansión. El que lo cree grite, el que no lo cree váyase para su casa, acuéstese. Viene en tiempo de expansión para alguien. Dígale a alguien, ni me comeré lo tuyo ni tú te comerás lo mío, porque tanto tú tendrás en tu casa como yo tendré en la mía. Vamos, yo que la mano a alguien y dile, prepárate, 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 porque así dijo Jehová, viene el tiempo favorable para la gente que le ama y que le cree, la gente que vive en santidad para él. Viene en tiempo favorable. La crisis en tu casa va a terminar, las cosas viejas se van, los zapatos rotos terminan, los carros viejos terminan. Vienen tiempos de expansión para alguien. Yo sé que a alguien le duelen las redes y dice, mire, está hablando de bendición. Claro, tengo que hablar de bendición, porque la Biblia dice que él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice el apóstol Pablo. La bendición te va a alcanzar. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Vamos, extiéndete, extiéndete. Dile que te queda al lado, dame espacio, porque el profeta ha hablado. Viene en tiempo de expansión.